Hola, buen día a todos, espero y se encuentren muy bien. Este es el video de explicación para los talleres adicionales, los cuales son de emprendimiento y tecnología, que es uno solo que ya está fusionado y el otro sería el de inglés. Bien, para iniciar, entonces comenzaríamos con la retroalimentación a la historia de la tecnología. Hace algunos años, no muchos, digamos unos 5 millones de años, el hombre y la mujer tenía todo su cuerpo cubierto de pelo. Recuerden que este tema lo habíamos visto en clases pasadas, ¿de acuerdo? En el cual hicimos algunos dibujos. Luego lo perdió, aunque no en todos los casos. Es el nuestro, obviamente. Tenemos todavía vello, por ejemplo, en la cabeza, que nos cubre del frío y es indispensable para esta época de lluvia donde estamos un poco gélidos. Pero, de todas formas, el hombre encontró la forma de cubrir sus necesidades y para evitar el frío se cubría con pieles de los animales que cazaba para comer. Después descubrió que las fibras vegetales le podían dar abrigo e inventó la ropa. Se cansó de andar descalzo e inventó los zapatos. Se cansó de gritar e inventó el teléfono. Se cansó de quemarse los dedos y las pestañas con las velas e inventó la luz eléctrica. Se cansó de contar a mano e inventó la calculadora y el ordenador o un computador. Si bien sabemos esto, lo hemos visto ya desde el inicio de este año, lo que fue la historia de la tecnología. Los grandes avances que se dieron y que la tecnología ha estado inmersa y el emprendimiento obviamente en todas las personas que tuvieron esa iniciativa de hacer las cosas más fáciles. Si bien sabemos lo que es tecnología, todo lo que es tecnología son aquellos aparatos que hacen nuestra vida más fácil, ¿de acuerdo? Como sabemos, dice, continuamos, la tecnología fabrica objetos para mejorar nuestra calidad de vida en todos los aspectos y, es más, estas innovaciones tecnológicas parecen surgir a un ritmo muy alto, más ahorita con la época que estamos viviendo. De hecho, estos videos que estoy realizando y cómo ustedes se han visto inmersos en todo este proceso tecnológico, o que lo que deseaban hacer o lo que tenían propuesto hacer tecnológicamente o aprender, tuvimos que hacerlo a un ritmo más acelerado. Incluso sabemos que por los sectores económicos, el sector de la tecnología, la industria de la tecnología está avanzando mucho más. De hecho, con lo que ha surgido del coronavirus, muchos sectores están forzados a utilizar con mayor frecuencia la tecnología. ¿Listo? Entonces, si antes ya venía a un ritmo acelerado, ahorita muchísimo más. ¿Listo? Entonces, piensa sino en qué tan rápido se quedará tu ordenador obsoleto cuando solo pasen meses. Algunos ordenadores, de hecho, los básicos que ahorita se conocen como caros, que valen digamos 1.500.000 o 1.000.000 y que dan unas prestaciones básicas, más adelante ya se van a quedar obsoletos porque el día de hoy exige trabajar muchas aplicaciones que consumen o necesitan de un procesador el cual ejecute las órdenes de manera más rápida. Entonces, continuamos. La evolución tecnológica va mano a mano con la ciencia, aunque ambas cosas son distintas, claro está. Los descubrimientos científicos engloban el conocimiento en sí mismo. ¿Qué más? Las máquinas que se utilizan para el descubrimiento o el saber o hacer los tests de coronavirus tienen una alta tecnología, los cuales van enlazadas ya a la ciencia. La tecnología, entonces, aplica esos conocimientos para resolver una necesidad humana. Se suele asociar tecnología con modernidad,
pero realmente la actividad tecnológica, la curiosidad por modificar nuestro entorno para mejorar nuestras condiciones de vida es algo tan viejo como la humanidad. ¿De acuerdo? Es de entender y comprender esto. Pasamos a la parte de prehistoria. Es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición del primer ser humano hasta la invención de la escritura hace más de 5000 años. Esto en la prehistoria, antes de la historia como la conocemos. Listo. Los primeros hombres prehistóricos eran nómadas. ¿Qué quiere decir nómadas? Que se dirigían de un punto a otro con el fin de obtener los recursos. O sea, no estaban situados en un solo punto donde pudieran cultivar, sino que iban a buscar los cultivos o lo que naciera, por así decir, en otros lugares. ¿Listo? Se dedicaban a la caza y a la recolección de frutos. Sus avances tecnológicos estaban orientados a la supervivencia. ¿Listo? La prehistoria se divide en 3 etapas: paleolítico, mesolítico y neolítico. Esto se irá viendo con el pasar pues de los talleres. Listo, haremos más hincapié en estos. Es de entender que las primeras formas de comunicación de ellos lo que hicieron fueron dibujos rupestres, ¿sí? Dibujos a base de pigmentos de los diferentes flores o digamos vegetales que encontraban ellos. Listo. La primera revolución tecnológica se produce hace unos 10.000 años, en el Neolítico, cuando los seres humanos pasaron de ser nómadas a sedentarios. ¿Qué es sedentarismo? Que se sitúa en un solo punto. Nosotros actualmente nuestra sociedad se dice que es sedentaria, es decir, estamos situados en un solo punto en el cual obviamente ya podemos con el trabajo comprar nuestros alimentos, no tenemos que ir, digámoslo así, a buscarlos a otros lugares, excepto ya está de los que los producen, ¿cierto? Desarrollando entonces las primeras técnicas agrícolas. Ahí fue entonces hace 10.000 años aproximadamente cuando se dejó entonces de producir, de digámoslo así, de ir a recolectar a diferentes partes los alimentos y sembrarlos. Entonces, ¿cuál fue el descubrimiento clave que está aquí? La agricultura. Llamamos prehistoria al periodo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos hasta la aparición de los primeros documentos escritos. Antes de pasar a la edad antigua, los primeros escritos fueron a base de un papel que se llama papiro, el cual está hecho a base de algas, y los primeros que lo organizaron fueron los de la cultura egipcia. Que las algas es una planta acuática la cual se dejaba secar, le hacían un leve proceso y ahí sobre esa planta ya se podía escribir. Edad antigua, 3000 años antes de Cristo, ¿ya? Y el siglo V después de Cristo. Listo. En Mesopotamia, que es un lugar que en la siguiente diapositiva ya les voy a explicar, les mostraré, los sumerios inventaron la escritura cuneiforme aproximadamente en el año 3000 a.C. y en Egipto, Imhotep introduce la piedra natural en las construcciones. ¿Listo? Es de aclarar, ¿de acuerdo?, que en la antigua Mesopotamia, que es ahora enseguida en la siguiente imagen les explicaré mejor de manera más amplia el lugar y la importancia que tuvo este sitio para la cultura, así como también para el conocimiento. Listo. En esta época aparecen las ciudades estados en Grecia y los imperios territoriales, Roma. Las aportaciones griegas fueron más científicas y filosóficas, es decir, los pensamientos que ellos tenían sobre la vida misma, al igual, digamos, algunos descubrimientos científicos. La cultura griega fue una de las más fuertes. Ya los griegos, al igual que la egipcia, fueron dos culturas bastante poderosas en cuanto al conocimiento. Listo.
las aportaciones filosóficas, entonces ya les comentaba que era básicamente los pensamientos en cuanto a la vida misma, el razonamiento respecto a la vida, a la muerte, ¿listo? Mientras que los romanos se dedicaron más a la ingeniería, tanto civil como militar, es decir, a las construcciones. Ellos ya tenían acueducto en ese entonces, que era llevar el agua desde un yacimiento, ya, por unos conductos de piedra hasta la ciudad y que ahí todo el mundo se sirviera de ella. Listo. Y militar bastante, porque fueron los griegos tuvieron un gran músculo en cuanto a las fuerzas militares, puesto que derrocaron bastantes imperios, se hicieron de muchos territorios. Al final de este periodo, el desarrollo tecnológico decae. Los historiadores lo atribuyen al esclavismo. Los esclavos, y aquí hago un paréntesis al esclavismo, ya, porque ya con los territorios tomados, lo que hicieron fue que con las personas que ellos no asesinaban, las tomaban para su servicio, ¿listo? Al igual que los hijos de esas personas, ¿listo? Los esclavos son mano de obra barata, no tenían que pagarles absolutamente nada por su trabajo, al contrario, simplemente se los medio alimentaba y con eso pues ya tenían un trabajo estable para sí mismos, para los dueños de los esclavos, ¿listo? Por lo que no es necesario producir innovaciones que faciliten las tareas manuales y repetitivas, es decir, ellos no se preocuparon por crear tecnología, por crear cosas que les hicieran la vida más fácil, porque ya tenían todas las personas que lo hicieran por ellos. No era necesario porque tenían esclavos. ¿Listo? ¿Cuál fue el descubrimiento importante aquí? La rueda. ¿De acuerdo? Mirando en la presentación tenemos el minimapa de lo que sería o de lo que fue la antigua Mesopotamia. Está en medio de los países de Arabia Saudita, Irán, Turquía, y hacia el lado izquierdo ya tenemos a lo que es África y lo que fue el antiguo Egipto. ¿Qué sucedía en este pedacito? Esto se llamó, o sea, tenían diferentes rutas. Es decir, comerciaba. Anteriormente no se tenía unos salarios fijos. Ojo que la palabra salario viene a partir de la sal, porque inicialmente se pagaba todo con sal, no con dinero. A partir de ahí se fueron creando otro tipo de comercios. Entonces, el primero, perdón, que fue el trueque. Entonces, los egipcios producían, digamos, unos utensilios y entonces los de Arabia Saudita o Irán tenían otro tipo de comercios, producían en sus tierras o en su comercio otro tipo de artículos y los comerciaban. Y esta fue una ruta importante más en Mesopotamia porque aquí básicamente fue el meollo de la cultura, ¿listo? Y aquí fue donde se crearon bastantes uniones culturales, producto pues de la unión de diferentes culturas. Listo, en la Edad Media, el siglo V después de Cristo a 1492, el Imperio Romano de Occidente cae definitivamente en el siglo V a causa de las invasiones bárbaras. Se pierde así gran parte del legado intelectual de la antigüedad. Hubieron una disputa de territorios bastante grande en esta época, ya donde inicialmente los romanos eran muy poderosos, pero las invasiones bárbaras eran grupos de gente, digámoslo así, unión de muchos pueblos que se unían a derrocar el imperio romano. ¿Listo? Se pierde mucho de los escritos o de lo que ellos dejaron porque obviamente iban a acabar era con todos los pueblos. ¿Listo? Gran parte de la cultura o de edificaciones que hubieron se perdieron en estas batallas. En Oriente, los árabes son los herederos de la cultura clásica, se encargarán de reintroducir en Europa, paralelamente, desde el 2000 a.C. hasta el siglo XV, en China, construyeron una sociedad floreciente que produjo
un sinfín de éxitos tecnológicos. Como sabemos, la cultura oriental también es bastante inteligente. Ellos sí se dedicaron más que todo, digámoslo así, a la botánica, a los remedios naturales, al descubrimiento también de mucha de la parte de la ingeniería civil, de la construcción. Listo. Y en este periodo hubo bastante éxito tecnológico. ¿Qué tienen la parte de la cultura oriental? Que son bastante centrados en el aprender. Si hacen algo, lo intentan hacer lo mejor que puedan. Son muy organizados. De esta época destacan entonces los alquimistas. San Alberto, que es un alquimista, los primeros que se centraron en estudiar los químicos. Listo, aquí tenemos unos nombres, no los voy a leer, voy a hacer el video lo más pequeño que pueda. Los médicos, listo, aquí tenemos otro y un matemático, bien, como parte de los personajes que se destacaron. Listo, en Europa, a partir del siglo XI, se produce un resurgimiento intelectual al crearse las universidades y las escuelas catedráticas o catedralicias. ¿Qué sucede? Aquí se organizan las primeras universidades o centros de formación, ya que fueron base a la actual educación. En esta época aparecen muchos inventos. 3 innovaciones tecnológicas destacan sobre las demás. Entonces, ¿cuál está? El papel, lo que yo les decía, pero ya un papel más construido, no como el burdo que ya habíamos visto o que les había explicado anteriormente, sino algo más elaborado. La imprenta, que inició a partir de prensas, es decir, se hacía un molde ya en determinado material, podría ser tal vez en hierro o en cobre, se tallaba y se prensaba. Listo. Uno de los primeros sellos o primeras letras también se hacían a base de verduras, se las rayaba y se les organizaba las letras y listo. Con la presión y una tinta ya quedaba listo, pero las primeras imprentas fueron a base de prensa, los primeros periódicos de la época, los primeros artículos que sacaban ellos. Y la pólvora, que es la unión de varios químicos. Listo. Descubrimiento clave, base para la ciencia, la imprenta. La Edad Moderna, de 1492 a 1789, es el periodo comprendido entre el descubrimiento de América y la Revolución Francesa, de la cual estaremos hablando más adelante. En este periodo se destacan los grandes descubrimientos geográficos como el descubrimiento de América, el Renacimiento, la forma protestante y la contrarreforma. Estos ya son temitas más complejos, daré algo más sencillo de explicar en cuanto a la Revolución Francesa. Listo. Con el crecimiento de las ciudades se produjo un cambio en el sistema económico. La economía feudal dio paso a los primeros indicios del sistema capitalista. ¿Cuáles eran los feudales? Los que tenían el dinero, el poder y podían hacerse unas mejoras, pero para sí mismos y para el pueblo poco. Ojo, miren la fecha y seguimos casi que en lo mismo. En esta época aparecen muchos inventos. 3 innovaciones tecnológicas destacan sobre las demás. ¿Cuál? La brújula, la cartografía, es decir, los mapas, y las armas de fuego. Descubrimiento clave, el galeón. ¿Cuál es el galeón? Ya lo vamos a ver. Aquí lo tenemos. ¿Qué era el galeón? Entonces, era un barco construido a base de madera que se utilizaba o para guerra o para transporte de insumos, de materiales, cualquiera que fuera. Listo. ¿Qué sucedía con el galeón? Que era un barco bastante lento a los actuales, obviamente. Si se quedaba frenado, ya era porque no había viento, o sea, dependía más que todo del viento. Para moverlo con remos no se podía, porque es un barco de una inmensidad bastante grande. Revolución industrial.
1760-1840. Listo. La primera revolución industrial nace en Inglaterra a finales del siglo XVIII con el invento de la máquina de vapor. Aquí, este es el descubrimiento clave de la revolución industrial. ¿O a qué hace caso la revolución? Revolución es algo espontáneo, algo que cambia, ¿listo? Con fuerza algún suceso. En este caso, la revolución industrial, la máquina de vapor, por primera vez la humanidad podía realizar tareas agrícolas o industriales, ya prescindiendo del esfuerzo de las personas o animales. Este invento propició la agricultura a gran escala y el desarrollo de las industrias. Al mejorar los medios de producción se produjo una mitigación masiva del campo a las ciudades donde estaban las fábricas, cambiando a la sociedad, pues aparece la clase obrera. Los primeros trabajadores estaban obligados a cumplir las largas jornadas de trabajo con apenas descansos y vacaciones. Esto da lugar, ojo pues, que ahí ya al tener unos pocos derechos, entonces se organizan los demás para crear entonces la aparición de movimientos obreros que empiezan a luchar por los derechos de los trabajadores. Entonces comenzaron a haber ya organizaciones los cuales luchaban por el bien común, por el bien de todos, y a crear entonces centrales de trabajadores, listo, y gremios los cuales luchaban entonces por los derechos. En esta época aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas como el teléfono, la bombilla, la siderurgia, el pararrayos, el telégrafo, ¿ya? La máquina de coser y los vehículos a motor. Chévere lo del telégrafo, bastante importante para la comunicación, el cual era de un lugar a otro mediante líneas. Si nosotros hemos tomado, yo les explicaba, recuerden, tomar un vaso y en el medio de este una pequeña fibra hacia otro lugar, siempre se va a poder escuchar algo de esto, producto de las vibraciones. De la misma manera sucedía con la parte del telégrafo. ¿Por qué? Porque es aquí donde, digámoslo así, habían trabajadores o personas que realizaban el proceso de traducción. Traducción, ¿por qué? Porque simplemente por las cuerdas de un lugar a otro, por decir, desde Salgar a Medellín, se tenía entonces un local donde el encargado del telégrafo lo que hacía era retomar la información básica, no una información completa, es decir, hola, ¿cómo estás? Espero y te encuentras muy bien, te cuento de que estoy enfermo, por favor, ven a visitarme. No, era simplemente una información básica. Información para tal persona, se informa que su pariente María está enfermo, nada más. Algo sencillo, porque quien recibía como con un audífono especial o llegaban las informaciones, inicialmente tocaba como un timbrecito y ese timbrecito se lo iba escuchando, y entonces el traductor del telégrafo lo que hacía era escribir lo que iba escuchando y él iba escribiendo. Listo. Pero el descubrimiento clave fue la máquina de vapor. ¿Cuál es? Esta, la máquina de vapor. Entonces, ¿cómo funcionaba? Mediante, obviamente, como dice, el vapor, la máquina de vapor. Aquí hace una breve explicación de cómo sería, digámoslo así, un tren, que tomando agua, poniéndole calor, se utilizó bastante carbón, por ende había mucha contaminación. Listo, entonces al agua se hervía y este vapor de agua, entonces, ¿qué hacía? Que se moviera un pistón, ¿de acuerdo? Listo. ¿Y qué hacía que se moviera ese pistón? Generaba obviamente un movimiento y hacía que el balancín y una rueda de transmisión movieran, por ejemplo, un tren o cualquiera que fuera la maquinaria. Incluso
hubieron máquinas de estas que se dedicaban entonces a la producción de diferentes elementos. Aquí iniciamos entonces con el siglo XX y el siglo XXI hasta el día de hoy. En el siglo XX se produce un desarrollo tecnológico extraordinario. Aparecen los primeros aviones, la electricidad llega a las ciudades y a las fábricas. Nace la electrónica, que propicia el surgimiento de los primeros ordenadores personales hacia 1980. Ya hemos visto algunos ordenadores, los iniciales eran puro cable. No había una parte electrónica compleja, reducida, como lo es ahora un chip, ¿ya? Simplemente, ¿qué hacía? ¿Qué se hacía? Un cable para llevar información. Sabemos que, por ejemplo, para que un computador realice cualquier tipo de tarea, necesita una orden, energía, ¿ya? Una órdenes que van de 8 dígitos, unos y ceros, que lo que indica es qué se debe hacer para determinado programa. Bueno, pero aquí al no haber esto, ¿qué sucedía? Había entonces unos cables los cuales llevaban energía y por ende era una máquina muy grande. De los primeros computadores cerca de 80 kilómetros tenían de cableado, imagínense pues. Entonces, hacia 1980 nace y se desarrolla la tecnología nuclear. ¿Listo? La medicina entonces experimenta grandes avances que prolongan la calidad de vida y la edad del ser humano, porque ahora tenemos una mayor longevidad. ¿Por qué tenemos una mayor duración de vida? Porque antiguamente, si tú tenías una enfermedad y no se sabía como una simple infección, antiguamente, no en este periodo, digámoslo así, se cortaba a alguien bastante, y si la herida no era tratada bien, creaba una infección y esta infección, por sencilla que pareciera, mataba a la persona. Entonces, al crearse, digamos, las vacunas para todo tipo de enfermedad que se iniciara, que estuviera surgiendo, pues la persona iba a vivir, listo, iba a tener una buena vida, listo. Nace y se desarrolla la tecnología espacial que coloca satélites artificiales en órbita. Entonces, en el año 1957, el hombre llega a la luna, listo. En el año 1969 llega a la luna y coloca satélites artificiales o pone satélites artificiales en 1957. ¿Por qué artificiales? Porque un satélite natural es la luna, listo, pero artificiales son los que tenemos para los diferentes tipos de comunicación. Y se lanzan sondas interplanetarias. Se desarrollan las grandes redes de comunicación telefónicas y fijas y móviles. Aparece el Internet en 1967 y el correo electrónico en 1971 y la www o www. Listo, que más adelante ya les explicaré a fondo. Dice, en esa época aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas como, por ejemplo, la radio, la televisión, el teléfono móvil, las centrales nucleares, los robots, los CD y el DVD, el cine, los microprocesadores, que ya hay un microprocesador para realizar todas las tareas que les decía de las computadoras, los ordenadores personales, los electrodomésticos. El descubrimiento clave aquí entonces es el PC y el internet y el GPS, que ya les voy a explicar entonces. ¿Qué es la www o www? Significa la expresión inglesa World Wide Web, que es red informática mundial, listo, que es la base para entonces encontrar cualquier tipo de información disponible, listo. GPS, listo. ¿Qué es el GPS? El sistema de geoposicionamiento global. ¿Para qué sirve este? Entonces, para saber dónde estamos mediante el GPS, siempre y cuando tengamos internet,
claro está, aunque quienes, digamos, donde no hay internet, se esté en el mar, donde no hay antenas telefónicas, pero sí hay satélites. Entonces, ¿qué sucede? Que con un teléfono especial se puede conectar al satélite, listo, y tener un geoposicionamiento global, es decir, saber dónde se encuentra la persona. Actualmente lo podemos tener y lo podemos hacer siempre y cuando tengamos internet. Accedemos a este y podemos saber con un margen de error pequeño, metros. Listo, el sistema de posicionamiento global y originalmente Navistar GPS es un sistema que permite determinar en toda la Tierra la posición de cualquier objeto con una posición de hasta centímetros, aunque lo habitual es que son unos pocos metros de precisión. Esto pues ya se utiliza para la navegación, los aviones, cuando digo navegación en el mar, y determinados, incluso a nosotros, a algunos carros avanzados, que son por ejemplo el Tesla, lo utilizan para conducirse a sí mismos. Ojo, que es un sistema que ayuda a conducir, no es que poder conducir puede, pero ya se han presentado accidentes porque estamos en proceso pues de mejorar la tecnología, estamos mejorando. Cuando digo estamos es porque es para todos. Listo. Continuamos con la explicación del área de inglés. ¿Qué vamos a hacer en el área de inglés? Enriquecer el vocabulario. Listo. Aquí tenemos entonces unas imágenes. Listo. Vamos a tener entonces un vocabulario nuevo. Vamos a la tienda. Let's go to store. Bien. Escribe, entonces dice el vocabulario con la tienda correcta. Write the vocabulary with the correct shop. Tenemos entonces, aquí ya sabemos, mirando cada una de las imágenes, qué significa. Por ejemplo, tenemos dress, que es vestido en general. Listo. Dress no es un vestido femenino. Por eso les decía que mirar el video es importante. Dress, vestido en general. Dress, el vestido de cualquier persona. ¿Listo? Rabbit, conejo. Joyce, jugo. ¿Listo? Book, libro. Cake, pastel. Bike, bicicleta. Bird, ave. Milk, leche. ¿Listo? Y aquí tenemos entonces unas tiendas. Entonces, cada uno de las anteriores palabras las vamos a ubicar en la tienda que corresponda. Por ejemplo, supermarket, ¿cuál sería? ¿Qué iría en el supermarket? Que es el supermercado. Pet shop es tienda de animales. Bookshop, librería o tienda de libros. Clothes shop, entonces tienda de ropa. Sweet shop, que sería dulcería o tienda de dulces. Toy shop, juguetería o tienda de juguetes. Entonces ubicar en cada uno de estos depende donde nosotros la queramos ubicar. Este vocabulario lo deben de escribir, lo deben de tener en los cuadernos de inglés. ¿Por qué? Porque a partir de aquí ya vamos a aprender. El inglés, si usted en verdad lo quiere aprender, que es muy necesario, debe de utilizarlo en su vida cotidiana. ¿Listo? No aprender porque es que el profe me mandó, sino porque usted quiere aprender para sí mismo, para su vida, para ser inteligente. Listo. Entonces, aquí tenemos una serie de palabras, listo, las cuales las tienen que agregar entonces a su cuaderno y repasarlas. No para mí, sino para ustedes. Listo. Ya estaré organizando algún tipo de evaluación más adelante, no ahora, pero es indispensable que se las aprendan.
Hay una palabra la cual no está aquí, listo, y que esa no le puse traducción, producto de que es un poco avanzada para explicarla, listo. Lo que son entonces las estructuras y los tiempos, presente, pasado y futuro, esa es negativa, la que les envié, entonces no la incluí, listo. Con este vocabulario ustedes van a poder hacer las actividades de más adelante o entender, no me voy a ir a un diccionario a buscarlas, o qué significa, porque aquí está. Si se les da algún tipo de problema el realizar este taller, entonces me dicen, aunque aquí voy a explicar o intento explicar lo mejor posible. Listo. Entonces vamos a realizar esta actividad. Dice, the pet shop sells animals. Entonces vamos a traducir lo que dice aquí. ¿Listo? ¿Con cuál? ¿Con qué palabras? ¿Listo? Con estas que están acá, con las que les dejo en el vocabulario. ¿Listo? Sell, ¿qué es sells? Vender, expender. ¿Listo? Al igual que la segunda, ¿listo? Y esa número 5 que he sacado ahí. Y después, ¿qué vamos a hacer? Practicar. Les dejé entonces en este taller de igual manera lo que aparece en el lado izquierdo y en el lado derecho para que lo organicen, y es unir primero que nada el producto con el lugar que puedes comprarlo. ¿Listo? La leche, los juguetes, el perrito, los dulces, ¿listo? Y la ropa. Entonces es unir con la casilla que corresponde. Y por último tenemos busca en la sopa de letras. Search in the alphabet soup. Entonces, tenemos aquí unos nuevos verbos. Estos por favor los incluyen también al cuaderno. ¿Listo? Ahí ya vamos a saber. No los puse, pero ustedes sí los van a poner. No es necesario decirlo porque aquí en adelante ustedes mismos organizarán los verbos, las palabras nuevas también al cuaderno de vocabulario. Book, libro. Eraser, borrador. Notebook, cuaderno. Ojo, lo que es book a notebook es diferente. Listo. Pencil, pen, ruler, sharpener y listo. Buscamos estas palabras aquí y daríamos por finalizado entonces esa parte y listo. Hasta aquí estuvo el video de explicación. Cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir y realizamos en conjunto estos talleres. Hasta la próxima. ¡Chao!